les agradezco mucho, te agradezco mucho, Claudio, la invitación. Vamos a trabajar en esta sesión en uno de los, quiero compartir con ustedes una de las líneas que he venido trabajando en el último tiempo. Yo comencé a trabajar sobre escrituras y, digamos, y también fui abriendo hacia otras artes del siglo XIX, de fines del siglo XIX, y luego, como estaba haciendo un trabajo sobre textos y figuraciones del Apocalipsis en la contemporaneidad, que es otra línea que desarrollo, es decir, en las narrativas actuales del siglo XXI, y escrituras también, y también en el cine, y también en la performance. Entonces, este trabajo que les voy a presentar tiene que ver con ese encuentro entre ambas agendas, si se quiere, ¿ya? Que tiene como eje también pensar el fin de los mundos, ¿ya? Como mundos plurales, ¿no? No solamente como nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a pensar el fin de un mundo, ¿sí? Entonces, pensando en eso, yo había estado trabajando siempre desde el inicio de mi carrera, trabajé con discursos y discriminaciones en los discursos, sobre todo racismo. Me interesó discutir, ¿cierto?, y criticar el discurso racista, esencialista y discriminador, y también relevar, ¿no?, las experiencias de los pueblos americanos. Y entonces, como quería abordar, ¿no?, me interesaba abordar este momento del fin del siglo XIX, entonces se produjo acá un encuentro interesante para mí entre el abordaje sobre los pueblos indígenas del suramericano, digo yo, porque también no solamente trabajé con los pueblos, el pueblo mapuche fundamentalmente, a ambos lados de la cordillera, ¿cierto?, lo que el pueblo mapuche llama el Gulumapu y el Puelmapu, ¿cierto?, en lo que hoy día es Argentina, el Puelmapu, y el Gulumapu en lo que hoy día es Chile, ¿sí?, sino también con los pueblos del sur austral, ¿no?, de Patagonia, ¿cierto?, austral, y de Tierra del Fuego. Entonces así se llama esta sesión. Me interesa mucho pensar la cuestión de las restituciones simbólicas, ¿sí? Cómo se produce lo que se ha llamado restituciones luego de estos procesos de destrucción. Bueno, para eso voy a abordar esta sesión desde, creo que ahí, no sé si se lee tanto, me parece que cambió el color, pero voy a abordarla desde una noción, que es la noción de segunda conquista, ¿no? Si hablamos de segunda conquista es porque consideramos que hubo dos, al menos, procesos de conquista en América Latina, ¿ya? O en el Abya Yala, como dicen los pueblos indígenas, ¿cierto? No solamente el primer proceso de conquista que ustedes saben, ¿cierto?, estuvo encabezado por el imperio, los imperios, ¿cierto?, portugués y español, sobre todo, sobre América, ¿sí?, sino también, y en el siglo XVI, ¿cierto?, sobre todo, ¿cierto?, sino también a fines del siglo XIX, este segundo momento de conquista. Y esta noción, que es de un autor que se llama, su apellido es Gaber, ¿no? Gaber dice, y bueno, esto lo fundamenta la historiografía, ¿cierto?, que la noción de segunda conquista tiene que ver con este momento que se da a fines de la década, desde fines de la década de 1870, en que el proceso es el siguiente: los estados, en el caso del suramericano, ¿sí? Creo que se dejó de compartir, ¿no? ¿O lo están viendo bien? Perdón, es que Ahora, a mí sí, me ahora se desapareció. dejó No, ya no compartir. se ve. Sí. Se bajó de repente en un momento. Ya, voy a ir, si se baja de nuevo ya sé cómo hacerlo. Bueno, a fines del siglo XIX, sobre todo la última parte, es un proceso histórico en el cual los estados, sobre todo argentino y chileno, pero no solo, sino también grupos empresariales de ambos países, ¿cierto?,
producen, sobre todo en el caso argentino, ¿no? En relación con Patagonia Austral y Tierra del Fuego, ¿sí? Producen campañas militares, ¿sí? Y colonizadoras sobre el sur de América, ¿no? En lo que el mundo mapuche fundamentalmente llama el Gualmapu, ¿cierto? O país mapuche. Y también en lo que el pueblo Selknam fundamentalmente, ¿cierto?, ha llamado Caruquinca o Caruquinca, ¿no?, que nosotros llamamos la isla grande de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, a ambos lados de los Andes se produce esta colonización, estas campañas militares, ¿sí?, que terminaron, ¿sí?, con el despojo, diríamos, de los mapuches, de sus fuentes también, digamos, herramientas de producción, ¿no? Y también, en el caso Selknam, fundamentalmente, pero también de otros pueblos del sur austral, de Tierra del Fuego, como el pueblo Yamana, ¿cierto? El pueblo Cahuéscar, ¿no? Con su genocidio, ¿no? Yo puedo fundamentar por qué uso la noción de genocidio, pero en el caso de los Selknam hablamos de un periodo muy, muy acotado, ¿no? De más o menos 30 años, desde los años 80, sobre todo del siglo XIX, hasta 1910 más o menos, en que ese pueblo, uno diría, prácticamente desapareció. No completamente, pero prácticamente desapareció. Un pueblo, no solamente Selknam, insisto, también otros pueblos, pero fundamentalmente este pueblo pedestre que eran los Selknam fueron especialmente víctimas de esta colonización, una colonización que tuvo una razón fundamentalmente económica, ¿sí? Pero también religiosa, ¿no? Entonces uno ve, ustedes ya ven la noción de segunda conquista, ¿no? ¿Por qué podría funcionar acá? A pesar de que este pueblo no fue sometido a una, comillas, primera conquista. No sé si ustedes saben, pero los pueblos de Tierra del Fuego, ¿cierto? Digamos, empezaron su contacto con sujetos externos, digamos, a ese lugar geocultural y geopolítico también, ¿sí? Más o menos en el siglo XVII, ¿cierto? Pero son contactos episódicos, ¿no? Episódicos donde digamos, las personas que van, exploradores, fundamentalmente navegantes, que les interesaba explorar el sur austral, ¿sí? Y de distintos países, sobre todo de países europeos, ¿cierto? Tienen contactos bien puntuales con estas personas y no ingresan al territorio, no entran, ¿ya? Sino hasta el siglo XIX con mucha presencia a fin del siglo XIX en este periodo muy acotado de 30 años, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? Significó tanto para el pueblo mapuche, son campañas que son contemporáneas, ¿ya? Tienen distintas características en el caso de el Gualmapu y el sur austral, Patagonia y Tierra del Fuego, que podemos conversar en términos más de detalle historiográfico, ¿ya? En el caso del el país mapuche, digamos, de lo que se trató, probablemente ustedes conocen más, porque es más conocida la historia ahí, ¿no? Fue de fundamentar, ¿cierto?, la colonización en la necesidad de la modernización, digamos, del campo, si se quiere, ¿no? Se hablaba de espacios baldíos, de tierra, se hablaba, por eso se habla de conquista del desierto, en el caso de Argentina, ¿no? Y de, digamos, hacer entrar, ¿no?, la modernidad. Ustedes recuerdan también probablemente el Facundo, ¿cierto? Sarmiento habla de, digamos, navegar, ¿cierto?, esos territorios, ¿no? Adentrarse en el territorio, ¿no? Para que los estados pudiesen también aprovecharlo, eso es lo que decían, porque estaban siendo desaprovechados, ¿sí? Ese era el discurso. Y en algunos casos se habló de que, y aprovecharlo fundamentalmente porque hubo una presión muy fuerte geopolítica y sobre todo económica, ¿no? En el contexto de la segunda revolución industrial en el siglo XIX, ¿no? La segunda revolución industrial hizo que el precio de la tierra, porque todos los recursos de la tierra fueron más apreciados, el precio de la tierra subiera,
¿no? Entonces, en ese momento ocurre desde Chile, por ejemplo, desde Chile la campaña de lo que se llama eufemísticamente la pacificación de la Araucanía, y en el caso de Argentina, la conquista del desierto. En el caso de la isla de Tierra del Fuego, las razones son también económicas fundamentalmente, ¿no? Y tienen que ver con otro proceso muy similar a lo que ocurrió en Escocia y en otras partes, que es la llamada colonización ovina, ¿no? Miles de ovejas de Malvinas, o sea, las ovejas malvineras, ¿cierto? Fueron reproduciéndose en ese lugar y desplazando, ¿sí? Tanto la población que ahí vivía, que era la población sobre todo pedestre Selknam, ¿sí? Y a la población también, la fauna, digamos, del lugar, sobre todo los guanacos, que eran el fundamento más importante de, digamos, de la vida cotidiana de los Selknam, ¿sí? Bueno, vamos a ir, luego vamos a hacer un momento para preguntas y sugerencias. Ya voy a hacer espero, bueno, no tenemos mucho tiempo, así que voy a ir súper rápido para mostrarles los materiales, ¿sí? Porque yo quiero que reflexionemos sobre esto. Me interesa a mí pensar no estrictamente y solo desde la literatura, sino también desde otras artes, también desde el cine, el documental, la fotografía, ¿no? Y me interesa pensar en cómo se produce este espacio donde los pueblos habitaban, estos pueblos habitaban, y se transforma en un campo. La dinámica, cuando defino campo, lo defino con Giorgio Agamben como campo de concentración, ¿no? Es decir, un espacio, ¿no?, que se cierra, ¿no?, que donde se produce fundamentalmente una dinámica, uno diría de la excepción, ¿no?, donde reina la violencia, ¿sí? En el caso Selknam eso es muy elocuente, evidente, ¿no? Ustedes probablemente algunos conocen, algunas una nueva película que fue bien conocida, o sea, bien recomendada hace poquito, ¿no? Y que muestra, ¿cierto? Digamos, un momento tremendo, que es este momento del genocidio Selknam, donde está comprobado, ¿cierto? No solamente se produjo el secuestro de personas que se llevaron, digamos, a distintas casas, hogares, en condiciones de servidumbre, o que se encerraron en misiones, ¿sí? En misiones también muchas, o sea, que estaban conducidas por distintas órdenes de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y donde fueron muriendo, ¿no? Lo que ocurrió, las razones de por qué murieron, están en el debate historiográfico, estas personas, en las misiones. Pero lo claro es que morían, y morían masivamente, ¿sí? Morían niños masivamente, etcétera, ¿no? Se pagaba una libra, ¿cierto?, por las orejas de las personas, de los Selknam, se decía una libra por oreja de Selknam, ¿no? Algunos de los estancieros lo hacían, hicieron esto que se llamaba una cosa tremenda, la caza de Selknam, ¿ya? Como se cazaban animales, se cazaban Selknam, ¿no? Y se eliminó a los guanacos casi completamente. Los guanacos bajaron muchísimo en su población. Es importante que sepan que esto tiene una dimensión entonces no solamente genocida, sino que ecocida, en la medida en que la naturaleza misma, ¿cierto?, también se ve afectada violentamente. Los guanacos son animales que vivieron en ese lugar, ustedes saben, también son animales bien impresionantes, porque viven en ese lugar que nosotros llamamos el extremo sur, ¿cierto?, en condiciones que para nosotros son muy difíciles de imaginar una vida ahí, pero también los guanacos viven, ¿cierto?, en el norte, y en el norte de Chile, en la cordillera, etcétera. Estos animales en el sur, en Tierra del Fuego, según la arqueología, habían vivido por miles de años, ¿cierto? Y en un periodo muy corto, de 20, 25 años, estuvieron, ¿cierto?, a punto de la extinción. Fueron totalmente, digamos, arrinconados hacia el sur de la isla, en las montañas, donde ellos no estaban ya acostumbrados.
yo quisiera decirles como enfoque, ¿no?, teórico, para mí es muy importante y metodológico esta pregunta que les hago acá en esta lámina, ¿no? ¿Cómo es posible como investigadores llegar a comprender, a alcanzar las voces, las experiencias de quienes han sido sometidos a un genocidio? Esa es mi pregunta de investigación. En este caso me refiero a los pueblos indígenas que fueron sometidos a estos procesos de la segunda conquista, ¿no? Y ahí recurro a un historiador del arte que se llama George Didi Uberman, que yo les recomiendo muchísimo, que es muy reflexivo, muy evocador, ¿no? Para pensar el archivo. ¿Qué es el archivo? Es aquello que nosotros tenemos a disposición en términos de, digamos, materiales que nos permiten ir hilvanando la historia, ¿no? Una historia. Y él dice, ojo, porque el archivo, lo propio del archivo es que es horadado, está horadado, es decir, tiene un hueco. Él usa, ya ven, metáforas, ¿no? Una imagen súper fuerte, la imagen de un archivo con agujeros, ¿ya? Yo quería traerles eso porque de lo que se trata para nosotros como estudiosos, para todas nosotras también, ¿cierto? Es de pensar en cómo llegamos a esas voces, a esas experiencias que a veces el archivo, digamos, o están invisibles al archivo o han sido desplazadas, ¿cierto? Etcétera, o han sido, digamos, eliminadas, ¿no? También eliminadas del archivo. Entonces, es muy importante pensar, yo digo que se ha realizado en nuestro imaginario algo así, digo yo, como repartos de pueblo. Estoy usando la noción de otro autor muy importante que se llama Jacques Rancière, ¿no? Y que piensa esta cuestión de cómo se reparte lo sensible en nuestro imaginario, ¿no? En nuestras ideas sobre el mundo. Entonces, aquí yo les traje una pequeña muestra de algunas fotografías que fueron tomadas en estudios en el sur de Chile, ¿cierto? O el país mapuche, como ustedes quieran llamarlo, a fin del siglo XIX. Y son fotografías a personas mapuche, ¿no? Y entonces se está haciendo una construcción, ¿cierto? Imaginal de lo que nosotros queremos entender o vamos a entender hacia el futuro, como en este caso, este pueblo mapuche. Yo digo también como imagen, ¿no? Estos repartos de pueblos, ¿cierto? Han creado también fantasmas, ¿no? De pueblos, imágenes de pueblos como fantasmáticos. No llegamos, no logramos verlos, no logramos llegar a ellos, a su voz, ¿no? Entonces tenemos que buscar distintas estrategias para encontrar en los archivos huellas, ¿no? Que nos permitan llegar a estos pueblos, ¿no? Bueno, y ahí sí que no se ve nada, la letra, ¿no? Yo quería, pero les explico, ¿no? Es muy importante entonces pensar, ¿cierto? La noción de restituciones. La noción de restituciones, que es una idea de restituciones simbólicas en el caso de las artes, la literatura, ¿cierto? Justamente trabaja a contrapelo de estas borraduras del archivo o de estas invisibilizaciones del archivo, de estos recortes del archivo, ¿no? E intenta llegar a esas voces, ¿no? Llegar a comprenderlas. También lo hacemos a través de fotografías. Yo lo estoy haciendo aquí a través de fotografías y de la escritura, ¿ya? De la voz, ¿cierto? Que encuentro en algunos relatos, etcétera, ¿no? Huellas, ¿no? Fotografías como huellas. Entonces, esta fotografía que está acá es una fotografía que también para mí es una huella, ¿no? De una experiencia, ¿sí? Ya les voy a decir en unos minutitos más de qué se trata. Por lo pronto, ustedes lo que ven ahí es un paraviento Selknam, que es la habitación, la casa, el hogar Selknam, ¿ya? El hogar Selknam lo llevaban las mujeres digamos, lo cargaban las mujeres, esto se recogía, como usted recogía una carpa, y se llevaba, ¿no? En el caminar Selknam. El habitar Selknam era pedestre y por lo tanto era de mucho caminar.
en los Selknam se habían dividido el territorio entre distintas familias y bueno, cada uno cazaba sobre todo, ¿cierto?, en su territorio, ¿no? Y entonces esto que ustedes aquí ven en esta fotografía, que es una fotografía tomada por el que suponemos que es ese señor que está a caballo detrás, que es uno de los colonizadores en este momento crucial, ya de fin del siglo XIX y comienzos del XX, ¿sí? Este señor se llama Julius Popper, se llamó así, y fue un señor de origen rumano que convenció a tanto empresarios privados argentinos como al Estado argentino de entregarle mucho dinero para ir a colonizar este lugar, ¿no?, de Tierra del Fuego. Entonces, son valiosísimas estas fotografías porque son casi los primeros, si no el primero, que ingresa al territorio, que no es, digamos, una persona de ahí indígena de ese espacio, ¿no? Y entonces Julius Popper ingresa con una serie de personas que iban en su grupo, digamos, ¿no? Y lo que tenemos son fotografías, y además toma fotografías, ¿no? Normalmente ocurre también eso con los colonizadores, toman fotografías de momentos sumamente complejos. Este paraviento está destruido, ¿sí? Por lo tanto, suponemos que el señor que está atrás ha participado en la destrucción de este hogar Selknam, ¿sí? Vamos a retornar esa foto en unos minutitos más. Son fotografías entonces que, esta es una fotografía otra, ¿no? Es una fotografía de estudio también, pero ya aquí de un sujeto mapuche, de un señor, ¿no? Este señor tiene un problema en la vista, ¿no? Y probablemente es muy interesante la fotografía como tal, porque probablemente él no nos ve, o ve al foco, digamos, de manera difusa, ¿no? El foco tiene todo el poder de ingresar, es una fotografía bastante especial porque normalmente no se hacían fotografías tan cercanas, ¿ya? Entonces, la fotografía que quiere tomarlo y lo quiere ubicar en un lugar del archivo de lo que se entiende por indígena mapuche, ¿cierto? Lo toma muy cerca, ¿no? Y nos hace incluso, es una fotografía bien intrusiva, podemos conversar sobre eso después. Pero entonces se producen estos repartos, ¿no? Y lo que ocurre al final de, ya en 1910 recoge Félix de Augusta, ¿no? Dice, es un fraile que estaba muy, digamos, preocupado por la situación del pueblo mapuche. Lo que él dice, así como dice José Luis Collío en este mismo momento, en 1913, ¿cierto? Es que dice Collío, por el tiempo voy a leerlo solo a él, dice, el gobierno de ahora, como los de otros tiempos, no hace nada por nosotros y nos vamos concluyendo. Es la percepción de que estamos ante una raza arruinada, una raza ruina, una raza que ha terminado, ¿no? Bueno, quiero yo narrarles dos iniciativas muy brevemente, ¿no? Una tiene que ver con también una iniciativa de restituciones, para que ustedes se imaginen. Muy breve. Este es una fotografía a Antonio Modesto Inacayal, un gran cacique mapuche del lado del Puelmapu, del país de las Manzanares, como se llamaba, ¿no? En lo que hoy día es Argentina, el sur de Argentina, ¿no? Inacayal es un gran guerrero mapuche que fue, digamos, tomado preso y junto con todo su grupo, con toda su tribu y su comunidad y otros guerreros y caciques fueron obligados a andar desde el sur hacia el norte, ¿no? En esto que se llamó también marchas de la muerte, ¿cierto? Porque la gente iba muriendo, ¿no? Cuando fueron apresados en la campaña del desierto, ¿no? Fueron obligados a ir desde sus comunidades y fueron apresados en un lugar que luego, y luego trasladados. Fíjense a dónde fueron trasladados, por eso hablamos de archivo, ¿no? Fueron trasladados estas personas a un museo. También hubo ese tipo de museos en América Latina, en el Museo de La Plata, que todavía existe, en Argentina, cerca de Buenos Aires, ¿no? Estas personas fueron puestas cautivas, pero antes de ser llevadas al museo, justo cuando estaban presos, fueron fotografiados. Esta es una típica fotografía que se hacía a los indígenas en la época, ¿no? Es una fotografía, en mi opinión, colonial, porque cruza tanto la fotografía etnográfica de la época, que quería conocer a estos seres extraños que eran los indígenas, ¿cierto?
como la fotografía también criminal, ¿no? Ustedes por eso lo ven de frente y de costado, ¿no? Bueno, se les hicieron diversas fotografías a estas personas. A mí me parece, esta es una fotografía muy impresionante por cómo en Acayal, el guerrero, ¿cierto? Se muestra ante este ojo colonizador, el ojo de la foto, digamos, del operador fotográfico, ¿no? Con una dignidad, me parece a mí, muy importante, ¿no? Bueno, quiero mostrarles entonces en primer lugar esto. Inacayal Vuelve es un proyecto que justamente espera producir esta restitución simbólica, ¿no? El proyecto es dirigido por Sebastián H., un artista y periodista argentino. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Sebastián H.? Él fue y dijo, voy a hacer el camino de vuelta, ¿no? Si a ellos lo hicieron ir desde sus comunidades, abandonarlas, a sus hogares, hacia el norte, hacia la prisión museo, yo voy a hacerlo al revés. Y voy a recorrer el camino a la inversa, de vuelta a las comunidades, ¿no? Y entonces, en ese camino de vuelta a las comunidades, vamos a producir restituciones, ¿sí? Y esto es lo que él les propuso a las comunidades, que fue bordar, trabajar sobre las imágenes de los guerreros, de estos antiguos caciques, ¿cierto? Estas imágenes que les tomaron a ellos en prisión, ¿no? Que son imágenes, yo digo, como de una cámara predadora, y darles, ¿no? En el trabajo, con el bordado, ¿no? Darles otro lugar, ¿no? Intervenirlas. Él dice intervenirlas alquímicamente. Entonces, por ejemplo, él dice lo siguiente: desarrollé cada una de las imágenes en diferentes momentos del día y son diferentes por varios factores, las nubes, la posición del sol, el tiempo que las dejé al aire libre o bajo el agua. Él las fue desarrollando en las comunidades, ¿no? Todo le dio una diferente personalidad a cada imagen. Entonces, otra de las fotografías es, por ejemplo, esta, la del cacique Foyel, el jefe Foyel también, ¿no? Que era parte de esta comitiva, de esta comunidad, que también fue apresada en el Museo de la Plata, ¿sí? El cacique Foyel, como ustedes ven, fue tomado, la fotografía fue tomada desnudo, ¿no? O por lo menos de torso desnudo. Y de la misma manera, esta es la fotografía original. ¿Y qué es lo que hizo la comunidad, ¿no? Para restituirle también simbólicamente a esta imagen, ¿no? Producir esta restitución simbólica. Esto fue el trabajo que hizo la comunidad sobre esa fotografía, ¿no? Ustedes ya ven que es una forma de producir empatía, ¿no? De volver, digamos, a darle un abrigo literal, ¿sí? A esta persona también, ¿no? Que estaba registrada en esta imagen. Les voy a mostrar dos imágenes más para mostrarles un último trabajo, ¿no? Y esta es otra mujer ya anónima, no tenemos su nombre, y esa fue la fotografía que le hicieron presa, ¿no? Cuando la tenían prisionera. Y esto fue lo que hicieron las comunidades, ¿no? Con su fotografía, ¿no? Entonces él dice, voy a leerles esto, dice, estoy despierto, trepelén. Elegí bordar trepelén, estoy despierto. La traducción es exquisita porque el significado, como siempre pasa en la lengua mapuche, es mucho más profundo que en el español. La bordé sobre la frazada de una mujer cuyo nombre no conozco. Sobre su cabeza, como una flor, apliqué un dechado de ñandutí. Lo hizo Gilda, una tejedora que conocí en las afueras de Itagua, Paraguay. Hay algo en sus miradas que las emparenta, que las une. Ahí dice trepelén, ¿no? Finalmente, esta otra imagen es sobre la imagen del cacique Saihueque, que también había sido registrado de torso desnudo en la prisión del museo, ¿no? Y acá esta persona esto es el trabajo que hicieron. Y lo bordaron justamente acá en esta parte del cuerpo, ¿no? Que permite también la conexión cósmica, ¿no? Hicieron Sebastián H. hizo este desarrollo, ¿no? Así la imprimió, ¿no? No sé, Claudio, si tengo un momento para mostrar un último trabajo que es chileno, porque este es argentino. Sí, Alejandra, dale, sí. Ya. Bueno, me voy a saltar esta hermosa documental
pero para volver a la fotografía, ¿no? Esta fotografía es una de las fotografías que tomó este señor Julius Popper, pero es de las menos conocidas, ¿ya? Las más conocidas son estas, perdón, no, eso es una imagen también para que vean cómo funcionaba la colonización ovina. Esta es una de las más importantes, más conocidas, ustedes la van a encontrar muy reproducida, fotografías de las que tomó Julius Popper. Como ven, bueno, él le pone este nombre, ahí abajito hizo una leyenda, ¿no? Y la leyenda que pone es icónica, ¿no? Y dice, muerto en el terreno de honor. Y es una fotografía de un indígena, Selknam, ¿no? Que está fotografiado con su arco y una flecha, y atrás unos sujetos que son parte de este grupo que fue con Popper, ¿no? Popper en su diario dice, y en su informe a la Sociedad Geográfica Argentina, dice que hubo un enfrentamiento, ¿no? No hay ninguna de las fotografías que él entrega que muestran un enfrentamiento, sino que siempre son como escenificadas. Les recomiendo una película donde es el protagonista Alfredo Castro, que se llama Blanco en Blanco, reciente, hace unos 2 años, y que usa también de esta imagen de Popper. De hecho, un fotógrafo, Alfredo Castro, y es como, está cruzado con la imagen de Popper. Esta es otra de las fotografías conocidas, ¿sí? Y como ustedes ven también, ahí al ladito está el paraviento, este hogar Selknam destruido, ¿no? Y lo que vemos es a esta persona también asesinada, porque alguien la ha asesinado, ¿no? Con el arco y la flecha, digamos, a su costado, ¿cierto? En una escenificación bastante extraña, ¿no? Porque pareciera que estuviese muy armado por el arco y la flecha y de repente cayó, ¿no? Y estas personas que están supuestamente realizando, digamos, siendo parte de un enfrentamiento. Siempre vemos desde el lugar de estos sujetos, nunca vemos a los otros, ¿no? En ninguna de las fotografías son como 100, ¿sí? Bueno, este es un trabajo, y aquí es lo que quería mostrarles, de intervención memorialística de un colectivo que se llama Última Esperanza, es un colectivo artístico chileno, ¿no? de Patagonia, ¿cierto? Y se llama así Desmontaje del álbum de fotos del cazador de Selknam, Julius Popper, ¿no? ¿Y qué es lo que ponen acá? Ellos ponen una imagen de Tierra del Fuego, un típico espacio, paisaje de Tierra del Fuego, y dicen, brotaban indios de todas partes. ¿Por qué? Porque hay una fotografía que justamente dice eso, esa misma leyenda, ellos la cortaron y la pegaron, y tal como acá, no aparecen, ¿no? Los supuestos indios que estaban produciendo el enfrentamiento, solo estas personas. Entonces hay un trabajo irónico sobre esto. Les voy a mostrar 3 imágenes cortas, o sea, pequeñas, donde es el trabajo que ellos hacen, el colectivo Última Esperanza, un trabajo de restituciones para pensar la historia, ¿no? Y restituir estos cuerpos, ¿cierto? O restárselos a esta máquina fotográfica predadora, como dicen ellos, ¿no? Colonizadora. Entonces, esta es una imagen original de Julius Popper, ya la habían visto ustedes, y esto es lo que hace el colectivo Última Esperanza, ¿no? Entonces, como restar el cuerpo, ¿cierto? Recuperar ese cuerpo, ¿sí? Luego, aquí hay otra imagen, ¿no? Esta imagen hay un guanaco ahí, y son la comitiva de Julius Popper que estaba observando, está muerto, por supuesto, probablemente ellos lo han matado, ¿cierto? Y la leyenda que dice es un guanaco curioso, y ellos hacen este trabajo de intervenir sobre la imagen del cuerpo del guanaco también porque es una imagen que está siendo, digamos, de alguna manera vulnerada nuevamente en la imagen, ¿no? Y hay otro trabajo que hacen que también es restar. Este es un ave porque también cazan bastantes aves, ¿cierto? Y los usan y tienen fotografías donde lo están poniendo para la comida, etcétera, y es bastante violento, sí, en mi opinión, de esa fotografía, y ellos también restan el cuerpo de esta ave, ¿no? Y acá es un trabajo que no, y aquí con esto termino, volvemos a la primera imagen, ¿cierto? Es un trabajo que no hicieron ellos, pero que me parece muy hermoso, que es restituir también la imagen que nosotros no vemos, ¿no? Y esto lo hace un fotógrafo que se llama Thierry Dupradou, ¿no? Y como ustedes ven, ¿no? Voy a volver a la imagen anterior,
¿cierto? Tenemos esta como imagen fantasmática, ¿cierto? Y no sabemos de qué, es un cuerpo, ¿no? Pero que no cobra cuerpo, ¿sí? Y acá lo que hace Thierry Dupradou es ponerle color a esta imagen y aparece, ¿no? Entonces, por eso me gusta decir que es también una forma de reaparecer, de hacer reaparecer simbólicamente estos cuerpos y estos pueblos también, digamos, invisibilizados y fantasmatizados, si se quiere, ¿no? Bueno, creo que estamos en la hora, Claudio. No sé si, ¿sí? Bueno, ¿Hay primero preguntas? agradecerte mucho, Alejandra, por tu presentación. La verdad que es súper interesante, efectivamente. Aquí estamos con muchos alumnos que son de distintas carreras, también de literatura, con respecto a lo que tú decías, ¿no es cierto? No solamente el hecho del trabajo teórico, sino también el trabajo metodológico, este trabajo a partir de la imagen que puede ser súper interesante, efectivamente, para ellos y para ellas. Y aquí abrimos un espacio muy breve de preguntas. Sabemos que muchos ya están por ingresar a clase. Así que por lo mismo, si quieren, nos pueden comunicar sus preguntas de forma destrabando su micrófono o bien comunicándolas directamente al chat. Yo muy agradecido, Alejandro. No, gracias a ustedes. Así que si tienen preguntas o comentarios, por favor, también le voy a dejar a Claudio mi email por si quisieran comentarme y que más materiales, ¿sí? Porque no alcancé, digamos, a trabajar la cuestión literaria, pero hay un texto que yo les recomiendo muchísimo, literario, que es de Galo Gigliotto, que se llama El Museo de la Bruma, ¿no? Y hay un poemario muy hermoso que se llama también La Cacería. Es un poemario de Pavel Oyarzún, que lo pueden encontrar, yo diría, en algunas, bueno, sí, en varias bibliotecas, ¿no? Pero hay una tradición en las artes chilenas y la literatura que tiene que ver con estos procesos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, una vez más cedemos el espacio directamente a las preguntas que tengan o a los comentarios que quieran hacer a través del chat. Bueno, parece que Bastante. no hay, Sí, ¿no? o sea, la verdad que claro, me dice muchas gracias, profesores, por esta instancia enriquecedora, alumnos de literatura. Sí. No, súper Bueno, interesante, yo, efectivamente, sí, lo que tú haces, Alejandra, con respecto a este tema de vincular conceptos, ¿no es cierto? Campo como campo de concentración, ¿no es cierto? Eso es algo que es bien interesante y sobre todo este trabajo, como tú nos haces pensar con respecto a qué es lo que pasa con el posicionamiento de la cámara, que es bien interesante también. sí, solamente como última cosa quisiera decir que justamente yo les animo a producir estos cruces interdisciplinarios, ¿sí? Desde la literatura, la letra, la literatura, el testimonio, ¿no? Todos los testimonios tenemos un riquísimo acervo a comienzos del siglo XX de trabajos que están incluso bilingües para el caso mapuche, ¿cierto? De varios frailes que recopilaron incluso cuentos, ¿no? Relatos y también de otros agentes, ¿no? Como el director del Liceo de Temuco, ¿cierto? Guevara, Tomás Guevara, que fueron recopilando y son textos que están, ustedes pueden encontrarlo en Memoria Chilena, ¿sí? Y hacer la conversación con la imagen también, ¿no? Hacer la conversación también con el documental, ¿no? Digamos, sí, eso me parece muy importante, como vayan, atrévanse a hacer esos encuentros, ¿sí? Eso por lo pronto. Hola Alejandra, sí, Hola, Javier. ¿cómo estás? No, agradecerte, realmente la charla estuvo súper interesante, la fotografía, preciosas las intervenciones, fuertes, ¿no? De todas maneras, a mí se me aprieta el corazón, se me aprieta la guata todo. Eh, pero, pero qué bonito dar a conocer estas instancias. Yo la verdad no conocía estos colectivos y Sí, me emocionó mucho. Me emocionó sí. mucho toda esta... Sí. Bueno, Perdón, yo veo que nuestros participantes van huyendo rápidamente porque, claro, hace 10 sí, minutos comenzamos clase. sí. Eh, y bueno, Bueno, tuvimos podemos algunos... en algún momento súper disponible para hacer más conversaciones y profundizar y
Sí, totalmente, porque claro, como que darse un tiempo para estas cosas porque son realmente bien delicadas, ¿cierto? Sí, nos involucran de manera también afectiva. Sí. Sí, gracias Javiera, encantadísima de estar acá y bueno, cuando quieran. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, y gracias a todos nuestros estudiantes que además nos acompañaron. Que tengan una muy linda semana y que aprovechen de descansar un poquito. Post 18. ¿Ya? Un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Interesante, gracias.